Y he titulado esta predicación Las promesas de Dios que da esperanza, segura y firme ancla del alma. Las promesas de Dios que da esperanza, o que dan esperanza, segura y firme ancla del alma. Quiero que oremos, hermanos. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de ti con todo ruego, con toda súplica, para que hables a nuestro corazón, Señor. Que uses a este menos que siervo inútil, el cual no es digno de estar aquí al frente, y que a pesar de él, tú puedas hablarnos al corazón. Te lo suplicamos, Señor, bendícenos pues por medio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Hebreos 6. Quiero que por favor estemos atentos y voy a leer de los versículos 13 al 20. Ahí es donde vamos a basar nuestra predicación esta mañana. Hebreos 6, 13 al 20. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Imagina que estás en un autobús y el conductor dice que el autobús llegará a su destino. A veces hay paradas, desvíos, incluso puede haber problemas en el camino, pero si el conductor prometió llevarte, tarde o temprano lo hará. Dios es similar. Su promesa de guiarnos en nuestra vida puede parecer a veces incierta, pero Él siempre cumple su palabra y nos lleva a nuestro destino. Así es que, hermanos, el autor de la carta a los hebreos está alentando a los creyentes. Él ahora habla a los creyentes. Recuerden, el domingo pasado dejó de hablarle a los otros dos grupos, los convencidos y los atraídos por el evangelio, y ya está hablándole a los creyentes, a los cristianos. Así es que, resumiendo todo lo que hasta aquí ha dicho el escritor sagrado, podemos ver que ha exhortado a la audiencia a hacer lo que le corresponde hacer. Es decir, dar a Cristo su preeminencia, a no tener un corazón de incredulidad, a retener firmes hasta el final la confianza en el Señor, a procurar entrar en el reposo, ese reposo que es Cristo, a tener cuidado de no tener una actitud de indiferencia a la palabra de Dios que los lleve a apostatar de la fe. Y ahora les va a recordar que Dios cumple lo que promete, y esto es suficiente para estar confiados en que lo que Dios prometió lo va a cumplir. Y miren, a veces se convierte esto en un cliché, porque ciertamente lo creemos, pero a veces ya en la práctica es muy diferente. Porque decimos, sí, yo confío en el Señor, yo sé que Él va a cumplir sus promesas, pero ya en el camino, en el transcurso del camino,
Nos encontramos con situaciones difíciles y ahí es donde empezamos a dudar. Por eso les digo que pareciera más a veces un cliché. Sí, yo creo que Dios cumple sus promesas. La exhortación que encontramos en los versículos 11 y 12 es a ser solícitos hasta el fin para retener la plena certeza de la esperanza de la salvación y no ser perezosos, sino solícitos. También a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, es lo que dice los versículos 11 y 12. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe y la paciencia son dos virtudes, hermanos, que todo creyente debe de tener en el tema de la salvación. Fe y paciencia. Y a veces, si tenemos fe, vamos a ser pacientes. Pero cuando la fe es escasa, la paciencia es poca también. Porque nos desesperamos cuando Dios no hace lo que nosotros queremos que haga. Y no, hermanos, el creyente debe de ser paciente, lleno de fe, para esperar las promesas del Señor. Así es que el primer punto que traigo para ustedes es que Dios lo que promete, según el autor, lo hace por su nombre. Todo lo que Dios promete lo hace por su nombre. Y lo primero vamos a leer versículo 13 al 16 nuevamente, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿juró por quién? Por sí mismo. Juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Tendríamos que iniciar por analizar qué es un juramento. Un juramento entre los hombres, por ejemplo. Allen Myers dice que un juramento era un mecanismo mediante el cual se garantizaban las promesas. Repito, un juramento era el mecanismo mediante el cual se garantizaban las promesas. Y Hans Scott dice que un juramento, en esencia, consistía en una promesa acompañada de la invocación del nombre de Dios, mediante la cual quien juraba se sometía a juicio divino, simbolizado por una maldición condicional. Es decir, que la gente siempre juraba por alguien mayor que ellos. Siempre evocaban al nombre de Dios para hacer sus juramentos. Y el hecho de que no se cumplieran esos juramentos o esas promesas que ellos hacían, que sobre todo eran juramentos, se sometían a un juicio divino, una condición de maldición si no se cumplía ese juramento. En tiempos antiguos los juramentos se hacían de diferentes maneras. Una de ellas era que el hombre que estaba jurando levantaba la mano derecha al cielo. Y otra manera de jurar era poniendo, por ejemplo, la mano debajo del muslo de aquel que iba a hacerle el juramento, al jurante. Como en el caso de Génesis 24:9,
donde el siervo de Abraham jura que va a ir a buscar una mujer para Isaac, y cuando jura pone su mano debajo del muslo. Tiene un significado ahí que tiene que ver, según el escritor de este comentario, con aún tomar en cuenta a la descendencia de a quien le está jurando. Pero lo cierto es que no se sabe en realidad. Lo que sí es que cuando juraban, también los acompañaban estas frases en los juramentos que ellos hacían: Dios me haga esto y aún me añada si no cumpliere. ¿Lo han visto? ¿Lo han leído en la Biblia? El Señor me haga o aún me añada. Y eso era un juramento, una manera de jurar, o de iniciar o de comprometer ese juramento. También había otra frase: vive el Señor. Y me recordó a esos hombres que juraron un voto de no comer cuando querían matar al apóstol Pablo. Y dijeron: de aquí hacemos voto y vive el Señor si no lo matamos antes de que nosotros probemos algún bocado. Entonces eran frases que se utilizaban. Y no cumplir un juramento se consideraba perjurio. ¿Sí? No cumplir lo que tú estabas jurando. Los juramentos que se hacían entre las personas eran el antiguo pacto, hermanos, antes del Señor Jesucristo. Todo juramento, juramento que era hecho era por uno mayor, les decía. Y es lo que el mismo escritor nos dice. Dios, no pudiendo jurar por ninguno mayor, juró por sí mismo, por su nombre. Entonces, todos esos juramentos se hacían por alguien que era mayor que ellos. Y no había nadie mayor que Dios. Así es que, ¿qué dice la Biblia ahora pensando en los juramentos? ¿Es correcto que ahora en nuestro tiempo hagamos juramentos? ¿Qué dice la Escritura sobre jurar? ¿Es correcto que todo el mundo, pero pensemos en los cristianos, juremos? La Biblia es muy clara acerca de este tema de los juramentos y no le da a los cristianos, no les es permitido que hagan juramentos. Y esto lo enseñó el Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, en los versículos del 33 al 37. Él les dijo: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Y Él está hablando ahí del Antiguo Testamento. Oyeron que fue dicho: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 23, 21. Y les dice el Señor: pero yo les digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así es que nosotros, no se nos es permitido a nosotros jurar. Esos juramentos que se hacían anteriormente ya no son trasladados a la iglesia, ya no se trasladan a nuestros tiempos. ¿Por qué, hermanos? Porque el creyente debe de ser veraz. El creyente no debe haber mentira en su boca. Así es que cuando tú dices algo, siendo creyente, se asume que es verdad. Y al asumir que es verdad,
entonces no hay necesidad de un juramento. Por eso es que es incorrecto que a veces los hagamos o digamos para que nos crean, te juro que así es. No, hermanos, estamos pecando porque el Señor ha dicho, no jurarás por nada en lo absoluto, ni por el cielo, ni por la ciudad en ese entonces de Jerusalén, que se oraba, me imagino, por Jerusalén, ni por ti vas a jurar, por nada en lo absoluto. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Así es que no tenemos permitido andar haciendo juramentos. Debe de ser suficiente con que tengamos palabra. Que cuando digamos que vamos a hacer algo, lo hagamos. Y no se nos tenga que estar preguntando, ¿pero de veras lo vas a cumplir? ¿Pero de veras lo vas a hacer? Si decimos, sí, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Para el Señor, Él decía, miren, no se comprometan con un juramento si no lo van a cumplir. Mejor no juren nada. ¿Sí? Así es que nosotros también no necesitamos jurar, pero cuando decimos que vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque el hecho de ser creyentes veraces está en juego. ¿Se imaginan que la gente sepa y saben que somos cristianos, pero que hablamos y hablamos mentira? Y si nos comprometemos, no nos comprometemos en realidad y no cumplimos los compromisos que decimos que vamos a hacer. La gente no ve seriedad, hermanos. ¿Y qué es lo primero que dicen? Y es cristiano. Y es cristiano. ¿Y por qué se comporta así? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no cumple lo que dice? ¿Por qué miente? Y tienen razón. Así es que no debemos jurar. Si hubo personas en el tiempo antiguo que juraron y no cumplieron, tuvieron que ver con Dios, hermanos. Así es que nosotros también, el hecho de prometer algo, de comprometernos con algo y no cumplirlo, tiene que ver con Dios. A Él es a quien le vamos a responder. Dios hizo un juramento a Abraham y lo hizo por Él mismo. La promesa era, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y esto se lo dice en Génesis 22. El autor lo está trayendo de Génesis 22, versos 16, y 17, y le dice, por mí mismo, le dice el Señor, he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, el contexto es cuando Dios le dice, ve al monte Moriah y ahí vas a sacrificarme a mi hijo, a tu hijo. Y Abraham cumple, él dice, ok, yo tengo que hacerlo. De cierto, le dice en el 17, te bendeciré y te multiplicaré. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y miren, esto tiene relevancia lo que hizo Abraham, no sé por qué estoy diciendo Moisés. Abraham tiene relevancia porque como sabemos, y recordando un poquito el contexto, Abraham sale de Ur de los Caldeos a los 75 años, hermanos. Dios lo llama de allá, tenía ya 75 años. Dios le hace una promesa a Abraham de darle una tierra y que su genealogía iba a ser como la arena del mar. Y le dice, ¿cómo será esto, Señor, si no tengo hijo? No tengo prole. Solamente tengo un siervo, Eliezer, él va a ser el que se quede con todas mis cosas. Y le dice, no, te voy a dar un hijo, va a ser tuyo.
La promesa se la hizo a los 86 años. 86 años de vida de Abraham. ¿Y saben cuándo Dios cumplió esa promesa? A los 100 años de Abraham. Sara tenía 90, él tenía 100. Y ya la gente no era tan longeva. Por eso es que cuando el ángel les recuerda lo que ya Dios le había dicho en Génesis 12 a Abraham, el ángel acá en Génesis 22 le recuerda la promesa de Dios, escucha a Sara y se ríe. Porque dice, ¿cómo tendré disfrute con mi esposo a esta edad? Ya estamos grandes y mucho menos quedar embarazada por la edad y porque ella ya era estéril, hermanos. O sea, era humanamente imposible que eso sucediera. Bueno, Dios les da un hijo, sin tomar en cuenta a Ismael, que se adelantaron un poquito a los planes de Dios, sobre todo Sara, dándole la sierva a Abraham. Y Abraham dice, bueno, ok, te voy a complacer en eso. Tiene un hijo con la sierva, Ismael, pero Dios le da un hijo de la promesa a Abraham. Y ese hijo, ya que es mayor, le dice, ve y sacrifícamelo en el monte Moriah. Cualquiera hubiéramos dicho, Señor, pero eso ¿qué sentido tiene? Entonces, ¿para qué me diste un hijo? ¿Para qué me das descendencia? Me das una promesa que mi descendencia será como la arena del mar, que no se puede ni contar. Y ahora me dices, sacrifícame a tu hijo. La verdad, yo creo que hubiéramos rehusado a eso. Yo me hubiera rehusado posiblemente. Y hubiera dicho, no, Señor, ya me diste el hijo, tengo 100 años. Bueno, a lo mejor ya tenía 100 y fracción, porque el niño ya estaba grande. Ya entendía. Porque le dice, ¿dónde vamos, papá? A un sacrificio. ¿Y dónde está? Que no lo veo el sacrificio. No hay espejo, mijo. Tú eres el sacrificio. No le dijo, pero ya cuando iba a sacrificarlo, Dios lo detuvo. Lo cierto es que es la relevancia que Abraham hubiera obedecido a la promesa, porque ¿saben cuál fue? ¿Qué fue lo que a Abraham lo motivó? Creer que Dios le había dado esa promesa. Y como dijo el Señor en el Nuevo Testamento, Dios puede sacar hijos aún de las piedras a Abraham. Dios puede dar hijos a quien Él quiere dar. Dios no está limitado por las leyes naturales. Hizo parir a una mujer de 90 años. Y como ese milagro podemos ver muchos más en la Biblia. Así es que lo que hizo Abraham fue creerle a Dios. Creyó su promesa. Y el autor les está recordando, el autor de la carta a los Hebreos, les recuerda que su padre Abraham, porque Abraham era un héroe para los judíos, esperó con paciencia hasta alcanzar lo que Dios le había jurado que iba a hacer con él. Y lo que quiere el autor es cincelar en sus corazones que el nombre de Dios es garantía para que cumpla sus promesas. Dios le dijo a Abraham, te juro por mí mismo que te voy a cumplir. ¿Quién puede dudar de una promesa así, hermanos? Cuando Dios dice, yo lo voy a hacer y te lo juro por mí mismo. Esta es razón suficiente para que todo verdadero creyente esté firme en el camino del Señor. Y miren, puede haber dudas, hermanos, y creo que hasta válidas son. O sea, mientras andamos en el camino, puede ser que haya dudas. Yo apenas en la semana, dije, ¿y si muero? Y no es verdad todo esto. Te asalta la duda.
Pasa, yo creo que le pasa a todo creyente, incluso verdadero creyente. ¿Y qué puede salir mal? Nada. Si no hay eso, no hay lo otro, no hay infierno. Pero regresas y dices, no, a ver, espérate. Dios no ha dejado un libro solo para que haya una simple historia a la cual los hombres nos abracemos y pensemos que hay un cielo que no existe. No, sí lo hay, hermanos, porque Dios lo ha dicho. Este no es solo un libro, esta es la vida de Dios en nosotros. Es decir, es Dios escribiendo lo que va a ser de nosotros. Así es que puede que te asalte la duda, puede que haya momentos en la vida donde digas, bueno, ¿y si muero y no es así? No es que a lo mejor no voy a estar en el cielo. Pero cuando regresamos a la Escritura, vemos que es verdad. Porque las promesas se reciben por fe. Abraham creyó al Señor. Abraham no dudó en lo absoluto. Por eso es que él ofreció a su hijo y dijo, ok, Señor, si tú me querrás dar un hijo a los 200 años para que ahí sí se cumpla tu promesa, así lo vamos a hacer, sacrifico a mi hijo. Pero no, Dios vio el corazón de Abraham y le dijo, no me equivoco, en ti voy a hacer una nación grande, pero muy grande. Así es que es digno de imitar a Abraham. Y el autor está diciéndole a la iglesia ya en nuestros días que Dios ha prometido que un día estaremos con Él. Muchos estaban saliendo de la iglesia, muchos estaban yendo, muchos no comprometidos, algunos convencidos, pero se estaban yendo. Había persecución, sí. Estaban difíciles las cosas, sí, hermanos. Como posiblemente se empiezan a poner difíciles también acá. Recuerden que nos gobiernan grupos que no son del gobierno, pues. Así es que las situaciones se pueden empezar a tornar cada vez más complicadas. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a creerle al Señor. Vamos a permanecer firmes en Él, con la fe inamovible, aunque haya esos pequeños lapsus brutus de incredulidad, pero al final ahí estamos. Eso es lo que hace un creyente, porque le cree a su Señor. Así es que tomemos las palabras del autor a la iglesia hebrea. Y sí, todavía no vivimos eso, pero posiblemente, les decía, pueda llegar a pasar. Y tenemos que estar firmes, hermanos, firmes y constantes. Así es que no dudemos a manera de salir o de dejar el Evangelio. No dudemos a manera de regresar al mundo, porque ¿qué vamos a encontrar en el mundo? ¿Qué es lo que nos espera en el mundo? A veces digo, y estábamos apenas platicando con el hermano Daniel y decíamos, ¿se imagina uno el domingo fuera de aquí haciendo otra cosa? No sé. No nos imaginamos. Yo creo que habría un tremendo hueco en el corazón si un verdadero creyente llegara a salir de la iglesia para no congregarse allá. Una parte del corazón, una parte del alma, una parte de la vida, no la tendríamos. Una gran parte, diría yo. Porque el Señor nos ha llamado a vivir en comunidad, con la iglesia, con los santos.
a amarnos como somos, con todas nuestras virtudes, pero también con nuestros múltiples defectos. Así es que las promesas de Dios son suficientes para que nosotros permanezcamos firmes. Y miren, es que Dios confirma sus planes. Y ese es mi segundo punto. Dios confirma sus planes. Versículos del 17 en adelante. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y nuevamente, hermanos, como el domingo pasado veíamos que Dios es bondadoso, que Dios no es injusto, para olvidarse del trabajo que hacemos en su obra, pues nuevamente podemos ver su bondad, su misericordia y su gracia, teniendo atenciones con el ser humano que muestran el amor que Dios tiene para con ellos. Y miren, queda claro que Dios está interesado en que la humanidad conozca sus planes. ¿Y por qué digo que Dios tiene atenciones para con el ser humano que no debiera tener? Pues porque Dios no debería ni de jurar nada, hermanos, ni prometer nada al ser humano. Él es Dios. Y sin embargo, Él garantiza, y eso significa cuando dice que interpuso juramento, Él garantiza con un juramento que va a cumplir su promesa. Dios no necesitaría jurar nada al hombre, absolutamente. Y sin embargo lo hizo. Y les decía, Dios no tendría tampoco por qué prometer nada al hombre, porque Dios con decirlo lo cumpliría nada más. Y sin embargo lo prometió y lo juró. Y Dios ha hecho estas dos cosas inmutables, es a las que se refiere el autor: prometer y jurar. Y son inmutables porque eso no cambia en Dios. Miren, cuando en la Biblia encontramos, como en este caso, que Dios promete y Dios jura, eso es parte de su carácter. Y por eso es que son inmutables, ¿no? Dios no puede cambiar. Dios no es voluble como nosotros. Ya decíamos al principio, nosotros a veces prometemos algo y no lo cumplimos. Somos volubles. Pero Dios no puede hacerlo. Es inmutable. Y estamos viendo esos atributos en la escuela dominical también. La inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. No cambia en su ser, no cambia en sus atributos, no cambia lo que Él ha dicho, no cambia lo que está escrito. Nada va a cambiar. Así que podemos estar seguros que todo lo que dice en la Biblia, todo se va a cumplir, porque Dios no cambia. Y esas dos cosas son inmutables, que Él ha prometido y Él ha jurado que va a cumplirlo.
Escuchen lo que dice en estos dos versículos, el 17 y 18, en la Nueva Biblia de las Américas. Dice: por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso juramento. Y ya dijimos, interpuso puede ser también traducido como garantizó por medio del juramento, a fin de que por estas dos cosas inmutables, su promesa y su juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ese es el fin, de que Dios haya hecho una promesa y haya jurado esa promesa. Y como Él no cambia, lo que Dios quiere es que nosotros, que ya buscamos refugio en Él, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La iglesia hebrea necesitaba ser animada. No estaba siendo animada, estaba siendo desanimada. Pero había varios factores que lo provocaban, entre ellos pereza, entre ellos ignorancia voluntaria. Sí, el no ser creyentes, el ser expuestos al Evangelio y no creer en el Evangelio. Hermanos, eso es también muy peligroso, porque dice la Escritura que cuando tenemos conocimiento acerca de lo que Dios quiere de nosotros, nos hace doblemente responsables. Somos doblemente responsables porque Dios mandó a su Hijo a este mundo a morir por nosotros. Y cuando alguien escucha ese Evangelio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna, y todo aquel que va arrepentido, con una fe arrepentida a Él, puede tener salvación. Y todo el que escucha ese mensaje se hace doblemente responsable, porque no hay excusa delante de Dios. Muchos preguntan: ¿y qué va a pasar con aquellos que nunca oyeron el Evangelio? Ahí hay un hermano que dice: no se preocupen por ellos, hermano, preocúpense por los que están alrededor de ustedes y que no han escuchado el Evangelio. Ve y háblales el Evangelio. Pero bueno, siempre sale esa pregunta: ¿qué va a pasar con aquellos? ¿Y qué dice Romanos? Capítulo 1. Que las cosas visibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. De manera que no tienen excusa para decir no hay Dios. Hay Dios. Todas las cosas dicen que hay un Dios. Y no hay excusa para no creer. Así es que la iglesia necesitaba ser animada, necesitaba ser estimulada y continuar asida, agarrada a la esperanza puesta delante de ellos. Siempre hemos de necesitar, hermanos, que esa esperanza la abracemos. ¿Cuál es la esperanza del creyente? Estar un día con el Señor. Esa es nuestra esperanza, que inicia cuando o Cristo venga o nos mande a llamar a su presencia. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es estar eternamente aquí en este mundo. Nuestra esperanza no es tener muchos bienes materiales, que a veces ponemos ahí nuestra mirada, pero en realidad esa no es nuestra esperanza. Somos extranjeros y peregrinos, vamos de paso en este mundo. No hemos llegado a casa. Cuando estemos con el Señor, hemos llegado a casa. Esa es nuestra esperanza, no lo material. Porque, a ver, díganme, por más que nos afanemos en hacer muchas cosas en el mundo, cuando el Señor nos diga como al hombre, solo que él fue un hombre insensato,
que agrandó sus graneros, los llenó de todo grano que había sembrado y cultivado, y dijo: ahora sí, alma, regocíjate, diviértete, descansa. Y le dice el Señor: necio, un necio no entiende, no tiene el alcance para comprender que un día ya no va a estar aquí. Y el cristiano no tiene que ser un necio, debe tener los ojos puestos en el cielo. Y todo lo que hagamos, ¿de quién será? Se va a quedar. Nada te vas a llevar más que los trapitos que te pongan. Y eso a ver si no te los quitan los ladrones, profanadores de tumbas. Pero todo se va a quedar. Absolutamente todo lo vamos a dejar. Les he dicho, Alejandro Magno, él pidió morir con las manos de fuera. Bueno, morir y ser trasladado en el féretro con las manos por fuera, las dos. Y le preguntaron: ¿y por qué pides eso? Para que la gente vea que a pesar de todos los reinos que conquisté, no me llevo nada. Sus manos vacías. Nada nos llevaremos, hermano. Nada hemos traído a este mundo, ni nada nos hemos de llevar, dice la Escritura. Así es que nuestra esperanza no está aquí, está en el cielo, en las promesas del Señor. Ahí está nuestra esperanza, porque Dios no miente. Miren, Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Promesa hecha, promesa que va a cumplir. Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no puede mentir. Dios está vivo y no puede mentir. Dios en su amor va a hacer lo necesario para que el hombre conozca sus propósitos salvíficos que operan a favor del hombre. Si Dios tenía que prometer con juramento por su nombre que daría una descendencia a Abraham y que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, entonces Dios lo haría, y lo hizo. El apóstol Pablo le escribió a esta iglesia, a la iglesia en Galacia, sobre esta promesa, y él les dice en Gálatas capítulo 3 verso 8: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, él está hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham. dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y miren que esa promesa, hermanos, nos alcanza a nosotros, nos alcanza hasta acá, porque esas naciones que serían benditas en el nombre de Abraham son nuestras naciones donde ha llegado el Evangelio, donde ha sido predicado y creído el Evangelio. Y por eso hay iglesias, por eso hay congregaciones, porque Dios le prometió a Abraham que en Abraham habría la bendición de Dios en muchas naciones. Y gloria a Dios por esa promesa que le cumple a Abraham, la cual nos hace a nosotros partícipes de esa promesa. Y aunque al principio los judíos decían que la salvación era solo para los judíos, y en parte era verdad, y digo en parte porque el Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, Él predicó a los judíos, no a los gentiles, a los judíos. Y después ya el apóstol Pedro recibe la revelación de que el Evangelio no solo se quedaría en los judíos, sino en los gentiles. Y es por eso que, gracias a Dios por esa
visión que tuvo el apóstol Pedro, el evangelio fue predicado a todos los gentiles y a nosotros como gentiles. Así es que, hermanos, tenemos mucho que agradecer al Señor. Sus atributos son tan hermosos que benefician al creyente. El hecho de que Él prometa algo nos da la gran certeza de que Él lo va a cumplir. Y no estoy hablando acerca de promesas falsas que no hace Dios, sino más bien hacen algunos predicadores. De ven al Señor y Él te va a hacer rico, ven al Señor y Él te va a suplir todo lo que necesitas, ven al Señor y... No, esas promesas no. La promesa más hermosa es esa que Él está cumpliendo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En Abraham. Y esa bendita promesa es para nosotros también. Así es que Dios previó que la predicación también sería para nosotros, los gentiles. Y le dijo a Abraham, tú alcanzarás a todas las naciones. ¿Lo hizo Abraham? No, lo hizo la descendencia de Abraham. Abraham ya no alcanzó a ver muchas cosas, hermanos, de las que Dios le había prometido. Y sin embargo Dios las siguió cumpliendo. Y las sigue cumpliendo todavía. Y siempre debe de haber una reacción de parte del ser humano, de parte del hombre, en respuesta a la bondad y a la grandeza de Dios, a sus hermosos atributos. Y esta debe de ser que todos los que han encontrado refugio en Cristo tengan un fortísimo consuelo. Un fortísimo consuelo. Lo que es lo mismo a que tengan un gran ánimo a continuar aferrados a la esperanza que está puesta delante de nosotros. ¿Y saben por qué? Por lo que dice el autor en los últimos versículos. Esa esperanza, la cual tenemos segura y firme ancla del alma. Y no sé qué viene a sus mentes cuando escuchan esto. Que la esperanza es segura y firme ancla del alma. A mí me viene algo fuerte, firme, sólido, como un ancla. No puedo dejar de pensar en un ancla. Si dice ancla, algo de metal fuerte, sólido, anclado ahí, metido en el corazón del creyente. Esa es nuestra esperanza. Así está nuestra esperanza. Y dice, la cual tenemos como segura y penetra hasta dentro del velo. ¿Por qué habla del velo? Porque habla de Cristo. Porque habla de la obra salvífica de nuestro amado Señor Jesucristo. Que dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Nadie tenía acceso al Padre. Y Cristo abrió el velo para llegar al Padre. Cristo es el camino al Padre. Él lo dijo, Juan 14:6. No hay otro camino. No hay opciones, hermanos. No hay puertas. No hay manera de llegar al Padre si no es por Cristo. Porque Él fue el que entró, rasgó el velo y entró por nosotros. Es el precursor, fue el primero. Y abriendo ese camino, todos los demás vamos detrás de Él. Porque Él es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Así es que, amados hermanos, creamos en la promesa divina, aquella que Dios ha hecho a Abraham y que pasa a nuestras generaciones y que nos da esa segura y firme ancla del alma, esa esperanza
de que un día estaremos con Él. Un día nos iremos de aquí. Unos más tarde, otros más temprano, pero seguro todos nos vamos a ir. ¿Qué debemos hacer? Asegurarnos de estar con Él. Que esa promesa sea efectiva en nuestra vida. Que de verdad la promesa se aplique en el corazón de todo el que escucha el Evangelio. Y no solo que lo escuche por escucharlo, sino que lo abrace, que viva asido, sujeto a la esperanza. Así es que tenemos grandes promesas de Dios, hermanos, en la Escritura. Y esas grandes promesas se pueden reducir a una gran promesa. Un día estaremos con Él. Es lo mejor. Y no sé ustedes, pero deberíamos anhelar estar con Él ya. Ya, Señor, ven. Ya, vámonos con Él. Bueno, quiera Dios que así sea. Vamos a orar. Padre, gracias por tus promesas, porque tus promesas nos muestran tu carácter, lo bueno que eres con nosotros a pesar de nosotros, lo maravilloso, lo justo, lo atento con el hombre y en lo amoroso para hacer lo necesario para que el hombre sea salvo. Y aún así hay quienes te rechazan y rechazan a Cristo como el sacrificio perfecto. Oh Padre, oramos por tu iglesia. Oramos porque siempre podamos mantener nuestros ojos en el cielo, en lo eterno, en lo que no se ve, en las cosas que nos esperan, en eso que el ojo no vio y oído no oyó, y que fueron guardadas para nosotros, que Cristo vendría al mundo a morir por los pecadores, y que todo aquel que arrepentido y con fe venga a Él, puede tener salvación. Bendice, oh Padre, a tu iglesia, bendice a quienes nos acompañan y aún la promesa no aplica en sus vidas. Y gracias por los que ya se ha aplicado en nosotros esa gran promesa, Señor. Bendito seas, te alabamos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.